Las comunidades indígenas sufrieron el despojo de sus tierras en nombre del desarrollo. La reforma agraria repartió algunas tierras a los campesinos para frenar el conflicto de los años 80. En el nuevo contexto, se han creado leyes para nuevamente despojar a los campesinos de sus tierras y nuevamente bajo el argumento del desarrollo. La tenencia de la tierra ha sido uno de los principales motivos de conflicto en la historia de El Salvador, debido a los altos niveles de concentración de la propiedad en pocas manos. En marzo de 1980, se promulgó la Ley Básica de la Reforma Agraria, con el Decreto 153. Los principales objetivos eran la transformación de la estructura agraria y la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político del país, mediante el establecimiento de relaciones más equitativas de producción en el campo. Con la firma de los acuerdos de paz y con el programa de transferencia de tierras, a partir de 1992, se distribuyeron cerca de 295,000 hectáreas de tierra, casi 70% en forma de cooperativas. Esto benefició directamente a más de 85,000 familias campesinas. Con toda la mala experiencia que han tenido las cooperativas, de verdad que han sido víctimas de una dinámica de reconcentración de tierras, que es básicamente que aquellas personas, ¿verdad?, en específico grupos económicos fuertes, ¿verdad?, oligarcas, como por ejemplo en el caso de la cooperativa Escuintla, está la familia Grait, están la familia Bajaya peleando esas tierras, están queriendo recuperar esas propiedades que les fueron expropiadas con los procesos de reforma agraria, en específico con la reforma agraria del 80. Y el conflicto armado se generó por esto que estamos hablando aquí, por la tierra, la apropiación a las fuerzas. ¿Por qué nos remontamos a la historia y por qué estamos el día de ahora en el mismo problema? Si vemos, el señor Chin Juan, un chino, compró la isla del Perico por menos del 1,000,000 y lo pagó en 3 partes. El estudio Mecanismos de robo y despojo de la tierra en El Salvador, realizado por Ecos El Salvador, ACUA, Foro del Agua y Cooperativa por la Defensa de la Tierra, presenta los casos de las cooperativas Hacienda Normandía, El Bosque y Escuintla, lugares habitados por cientos de familias que enfrentan la amenaza de ser desalojados y despojados de sus tierras. La Asociación Cooperativa de la Reforma Agraria Hacienda Normandía se encuentra ubicada en Jiquilisco, Usulután. La lucha legal por la tierra se ha mantenido por años. Según los afectados, la alcaldía de Jiquilisco extendió títulos supletorios de dominio fraudulentos a favor de Roberto Bukele Simán y Elba Viuda de Flores. Con estos títulos, estas personas demandaron a la cooperativa por usurpación de tierras. Como cooperativa decidimos interponer una demanda de nulidad de título supletorio, el cual, tuvimos una resolución favorable el año 2022, en julio para ser exacto. Digamos que eso para nosotros fue un gran paso, ¿verdad?, para este juicio, porque nosotros venimos, ya con una sentencia favorable. Estamos ahí todavía en el proceso, en el caso del señor Roberto Bukele Simán. La Corte nos amparó también en el año 2022, dándole la razón, pero de igual manera ordenó a que fuera examinado nuevamente el proceso por un juez y el cual en esa examinación todavía no hemos llegado a la sentencia de probatoria. Simplemente, le han venido dando largas al proceso.
La cooperativa El Bosque, ubicada en Santa Tecla, Departamento de la Libertad, cuenta con más de 930 manzanas. En marzo de 2023, la cooperativa presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Luis Palomo y la empresa Progim SADCB por los delitos de estafa agravada, falsedad material, administración fraudulenta y destrucción u ocultamiento de documentos verdaderos. Progim nos quiere quitar la propiedad, la herencia de la reforma agraria, que somos 250 familias. Le hacemos el llamado a los derechos humanos que investigue. Según el estudio facilitado por Ecos El Salvador, la dinámica de concentración de tierras se realiza de diversas formas. Una de ellas es mediante engaños con la firma de documentos que comprometen la tierra de las cooperativas. Estos documentos suelen ser contratos de mutuos hipotecarios, haciendo que la cooperativa se endeude por cantidades exorbitantes y se le impongan condiciones inaccesibles. Tal es el caso de la cooperativa Escuintla, ubicada en Zacatecoluca, que contrajo una deuda con diferentes sociedades por el monto de $5 millones que tenían que ser pagados en un plazo de 45 días. Esas dinámicas han estado siempre dinámicas legales, pero también dinámicas de engaño, ¿verdad? O sea, el campesinado de El Salvador está en unas condiciones bastante lamentables, ¿verdad? O sea, un campesinado que está totalmente abandonado económica y socialmente, con difícil acceso al sistema educativo, sin apoyo tecnológico para la producción, sin capacitación. Y la reforma agraria, que digamos que fue como esa redistribución de tierras, únicamente se limitó a dar la tierra, ¿verdad? Como si el campesinado únicamente con tener la tierra ya está bien. La lucha que realizan las comunidades en defensa de sus territorios también se manifiesta en las demandas que hacen por la protección y cuidado de los recursos naturales. El proceso de lucha en pro del Cerro de Quesaltepeque nos tendríamos que remontar allá por 1989, justamente cuando nos dimos cuenta y nos empezamos a percatar del impacto negativo que iba a tener la explotación del cerro. Recordar que en un tiempo, a inicios, allá por 1970, se inicia de manera artesanal. Esto implica con piochas, picos, palas y lingas. Pero ya a partir del año 1990, las empresas descubren una manera de explotación y se da la inserción de parte de la tecnología. Estamos hablando de 1990 para acá, en donde las empresas en consorcio hacen la introducción de la maquinaria de la tecnología y la explotación pasa a ser sobreexplotación. Esto implica entonces que los niveles de deterioro del Cerro de Quesaltepeque ha sido demasiado acelerada conforme ha pasado el tiempo. En abril de 2023, las comunidades cercanas al Cerro de Quesaltepeque, junto con organizaciones ambientalistas, presentaron una denuncia ante el Juzgado Ambiental de San Salvador contra 5 empresas: Saltex, De la Roca, Prefabricados, Precasa y De la Peña, por la extracción de material pétreo del cerrito. Técnicos ambientalistas señalan que existen afectaciones como la destrucción de la biodiversidad, el deterioro en la calidad del agua y del suelo. Todo el agua que nosotros nos mantiene el manto acuífero del cual nosotros nos abastecemos, tanto el Cantón San Francisco como Santa Rosa. Así que esa es parte de nuestra preocupación más grave. Sí, las calles están deterioradas y todo, pero sin agua sabemos que no podemos vivir, así que es nuestra lucha más grande, proteger el agua que nos abastece. El Juzgado Ambiental de San Salvador ordenó en agosto de 2023 la suspensión inmediata de las actividades de extracción a las 5 empresas
y emitió medidas cautelares, es decir, medidas provisionales para detener la extracción y evitar los daños irreparables. Esto se logró gracias a la participación activa de las comunidades y de las organizaciones ambientalistas. Además, el juzgado solicitó al Ministerio de Medio Ambiente que examinara el daño ambiental provocado y evaluara los permisos ambientales otorgados a esas empresas. Y lamentablemente hay que decirlo, ninguna administración municipal se puso del lado de las comunidades en ningún momento. Todo el tiempo se hicieron a un ladito, argumentando que ellos no podían hacer absolutamente nada por el cerro, cuando verdaderamente nosotros sabemos que si ellos son administradores de nuestro municipio, tienen todas las condicionantes necesarias como para abogar por el bien de estas comunidades. Pero lamentablemente nos abandonaron y seguimos abandonados por la actual administración. Las comunidades y las organizaciones ambientalistas denunciaron en septiembre de 2023 el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Ambiental por parte de dos de las empresas, Grupo Saltex S.A.D.C.V. y Prefasa D.C.V., que continuaban sacando material en la zona. Y entonces decimos, justicia para el cerrito. El agua no nace del chorro, nace del cerrito y de todas las montañas. Y esta que estamos viviendo tan cruelmente acá, no está sucediendo solo en Quesaltepec. Está sucediendo alrededor de todo el país y, por qué no decirlo, de forma regional, donde están todos estos extractivistas asesinando la madre tierra, asesinando la vida. Para mi ver, yo no quisiera que volvieran, yo no quisiera, porque destruyen la calle, destruyen el cerrito, que no es correcto, porque yo estoy segura que el día de que destorrumben todo ese pedazo, todo eso que está, esa lomita que está allí, mire, nos quedaríamos sin techos quizás, porque unos vientos que se dan, a mí ya me pasó. El año pasado a mí me levantó todo el techo. También habitantes de la colonia Ciudad Real en San Miguel, con el respaldo del movimiento Reverdes y otras organizaciones locales, se oponen a la tala de más de 150 árboles ubicados en el bulevar de la 30 Avenida Sur. La tala inició en julio de 2022. Las comunidades afectadas señalan que la corta impacta en el clima y en el patrimonio ecológico del lugar, generando un daño irreversible. Todo es porque al final de la calle hay una residencial que se llama la Nueva San Miguel. Esa Nueva San Miguel, bueno, son accionistas la familia Bukele, son accionistas también los Salgado, la construcción es de Salazar Romero. De hecho, esa construcción está sobre humedales y sobre nacimientos de agua. Ellos aterraron los nacimientos de agua, no tuvieron un estudio de impacto ambiental de la zona. Todo eso es para subir la plusvalía de las casas y decir que tiene un buen acceso. ¡Reverdes! ¡Desde abajo y con la tierra! ¡Reverdes! ¡Desde abajo y con la tierra! Como Reverdes hemos también hablado con gente que tiene problemáticas socioambientales concretas, por ejemplo, en Valle El Ángel, en cooperativas que están siendo despojadas de sus tierras, comunidades que están siendo despojadas del agua. Entonces, es con esta gente y es con las juventudes que queremos construir agenda política. Estamos en un tiempo de crisis climática, de crisis ambiental. Las voces de resistencia no se callan. Continúan firmes en su lucha por la defensa y cuidado de la tierra. De oriente a occidente, juntos por el medio ambiente. ¡El agua no se vende! ¡Se cuida, se defiende! ¡Esta subasta es ilegal! ¡Justicia para el cerrito de Quesaltepeque! A continuación, el editorial. La tenencia de la tierra ha sido uno de los principales motivos de conflicto en la historia de El Salvador debido a los altos niveles de concentración de la propiedad en pocas manos.
Ese fue uno de los motivos que desencadenó la guerra civil que vivimos. Hoy en día, casos como las de las cooperativas Hacienda Normandía, El Bosque y Escuintla, por mencionar algunos, son paradigmáticos. Estos espacios son lugares habitados por cientos de familias que enfrentan la amenaza de ser desalojadas y despojadas de sus tierras, en donde han vivido por años. Quienes tienen mucho siempre buscan acaparar más. La lucha que realizan las comunidades en defensa de sus territorios no solo es defender su derecho a la vivienda, sino también demandan la protección y cuidado de los bienes naturales, de nuestra casa común. Esto refleja el estudio Mecanismos de robo y despojo de la tierra en El Salvador, realizado por Ecos El Salvador, ACUA, Foro del Agua y Cooperativa por la Defensa de la Tierra. Hoy en día, ¿quién de nosotras y nosotros no ha padecido del calor terrible, sofocante que hace, producto del cambio climático? Ese que se genera por la actividad humana y la sobreexplotación de la tierra y de sus bienes. Los permisos de construcción desmedidos en zonas protegidas, sin tener en cuenta el impacto ambiental ni medidas para mitigar, generan un daño irreversible. Se destruyen manglares y humedales que son la herramienta natural número 1 para combatir el cambio climático. Vivimos en una auténtica crisis climática y ambiental, por lo que no podemos permanecer ajenas a esta problemática, sino al contrario, empatizar con quienes pueden perder su hogar y a la vez debemos denunciar y exigir el cuidado de nuestra tierra y animarnos a estar juntas y juntos por el medio ambiente. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Estamos de nuevo aquí al filo de la semana, tratando de mejorar la realidad, dar algunas ideas que nos ayuden a pensar en un El Salvador un poco mejor. El Salvador a veces mejora en grandes obras, pero tiene que mejorar especialmente en la vida cotidiana del salvadoreño y especialmente en la vida de aquellos que están sufriendo la parte más triste de la vida salvadoreña. Hay un 30% de población en pobreza, sigue el mismo número, ha aumentado la pobreza en el país. Eso tiene que mejorar, evidentemente. Vamos a partir de algunos datos y elementos que hemos ido conociendo a lo largo de la semana. Primero, la filtración de 5 millones de datos personales, más de 5 millones de datos personales. La protección de datos de las personas es importante. No se puede el andar distribuyendo datos de personas por todas partes, ¿verdad? Es decir, las personas tienen derecho a su intimidad, es un derecho humano básico, tienen derecho a su respeto y tienen derecho también a su privacidad, es decir, a que nadie invada su privacidad. Si damos el número de teléfono de todas las personas, evidentemente arriesgamos la privacidad de las personas. Puede haber personas que interrumpan, que llamen, que pongan mensajes agresivos, que traten de chantajear, que traten de extorsionar, etcétera, ¿verdad? La protección de datos es importante, la filtración no corresponde al Estado, pero sí al Estado le corresponde el controlar ese tipo de filtraciones. Ojalá se investigue quién han estado filtrando datos, ojalá se investigue también la utilización que se hace de filtración de datos y se ponga una ley de protección de datos que sea exigente, ¿verdad? Nadie puede andar publicando el número del DUI del vecino, ¿verdad? Es decir, ese tipo de publicaciones en redes son realmente una interrupción y un atentado contra los derechos de las personas, derechos básicos, como es el de la intimidad y de la privacidad, etcétera, de las personas. También el estado de emergencia ambiental en el lago de Coatepeque va a durar 12 meses. Creo que es importante no solamente esta reacción, qué bueno que el Ministerio del Medio Ambiente ha intervenido en una situación triste de nuestro lago y ojalá
se logren hacer todas las realidades para prevenir, ¿verdad? Hay construcciones que no deben ser construidas, hay tala de árboles que no deben ser talados, es decir, hay vertido de aguas que no deben ser vertidas al lago, es decir, que el Ministerio del Medio Ambiente se ocupe de prevenir la contaminación en un lugar importante desde el punto de vista turístico, paisajístico, etcétera, de El Salvador, es sumamente importante. Hay que convertir al lago de Coatepeque en un proyecto sustentable, ¿verdad? Sustentable desde su belleza, sustentable desde sus posibilidades de oferta de descanso, de atractivo turístico, etcétera, pero sustentable, no que se envenenen las aguas del lago de Coatepeque, uno de los lugares más bonitos que tenemos en El Salvador. Y vamos ahora a pasar a el tema de siempre, el régimen, ¿verdad? De nuevo, ya pasamos de los 2 años, hay 2 años y un mes, se ha seguido aprobando como algo normal el régimen, y hay que seguir insistiendo en que no es normal, ¿verdad? Es decir, en el Bajo Lempa hay 130 casos de personas detenidas bajo el régimen de excepción, algunos con carta de libertad que no ha sido atendida por los directores de los penales. Según Cristosal no hay pruebas, y además esto se complica porque a veces hay fiscales o agentes que cometen errores graves, ¿verdad? Es decir, ahora en Usulután ha sido capturado por el delito de falsedad documental agravada con falsedad ideológica un fiscal que participó en detenciones en la isla del Espíritu Santo. Es normal que los defensores de los detenidos pidan que se revisen los casos. Es decir, no podemos tener casos pendientes tan lentamente cuando a veces incluso las mismas autoridades no proceden de un modo adecuado, ¿verdad? El otro tema, que es un tema grueso y grave, que tenemos que enfrentar todos los salvadoreños, más de 1.9 millones, casi 2 millones de salvadoreños vivieron en pobreza el año pasado, 55,000 más que en el 2022. Representan a una tercera parte de la población total del país, un 30%, la cifra más alta desde 2018. También hay más desigualdad. Si crece más la pobreza, la desigualdad aumenta por una sencilla razón. Los ricos no dejan de ser ricos y generalmente son más ricos cada año. Si hay ricos más ricos cada año y más pobreza cada año, la desigualdad aumenta en el país, ¿verdad? La canasta básica alimentaria es lo que se utiliza para medir la pobreza en el país. Con frecuencia la canasta básica alimentaria está mal calculada para que no aumente el número de pobres, ¿verdad? En el campo hay una realidad muy clara. La canasta básica del campo tiene menos elementos alimenticios que la canasta básica de la ciudad, porque se supone que los campesinos tienen mangos para comer y cosas así, ¿verdad? Hay muchos campesinos que trabajan y que si tienen algún árbol o algún elemento que les ayude, ¿verdad? Es porque trabaja la mujer, ¿verdad? En eso, pero la canasta básica alimentaria no se debía reducir en el campo, ¿verdad? Es gente que trabaja a veces sin salario, pues bajar mangos o tener unas gallinas y alimentarlas y comer los huevos. No es una tarea que generalmente tenga retribución económica en el campo, ¿verdad? Es parte de una economía de subsistencia en la que ayudan las esposas, pero la canasta básica no debía reducirse, porque tampoco es la gran cosa la que consiguen hoy en día. La mayoría de los campesinos tienen trabajo formal o informal y tienen un salario. Entonces, lo que la esposa puede hacer para mejorar la economía de la casa es parte del trabajo en la casa de la mujer, como lo es en la ciudad. La canasta no debía ser distinta. Tenemos todos derechos a un solo salario mínimo, que sea decente,
no salarios mínimos diferentes para el campo y para la ciudad. Es decir, no podemos continuar en el país con una proporción tan grande de personas en pobreza. Además, dentro de los estudios sociales que se hacen de El Salvador, hay casi un 50% de población en situación vulnerable, es decir, en una situación en la que pueden pasar muy fácilmente de una situación de no pobreza a una situación de pobreza. Queremos un El Salvador donde toda la gente pueda vivir con dignidad, sin caer en la pobreza y con seguridad social y protección social adecuada que defienda también en medio de las circunstancias difíciles de la vida, contingencias que suceden desde un accidente de tráfico, una enfermedad grave, etc. Y que esas contingencias no signifiquen una vuelta a la pobreza de la gente. Finalmente, vamos a tocar un par de temas muy breves. La OEA ha condenado la toma de la Embajada de México en Ecuador. Es una tradición muy fuerte en América Latina el respeto a las embajadas y a las embajadas que dan asilo. En el golpe de Estado de Chile, en la Embajada de México se refugiaron más de 100 personas perseguidas por el régimen de Pinochet, y el régimen de Pinochet, con todo lo duro y violador de derechos humanos que era, permitió la salida de la embajada rumbo a México de las 100 personas o más que habían estado recluidas y protegidas en la Embajada de México. En Ecuador, contra una sola persona que fue considerado perseguido político y por tanto con asilo en la Embajada de México, irrumpió el ejército ecuatoriano. La OEA ha condenado el asunto. Yo creo que todos deberíamos condenarlo. Lamentablemente El Salvador se abstuvo. De nuevo estamos viendo en la política exterior de El Salvador que se mueve de un modo muy poco solidario en el mundo internacional. Se abstiene de muchas cosas positivas, incluso alguna vez ha votado en contra. Es incapaz la política exterior salvadoreña de tomar una iniciativa humanista, creadora de paz, de alguna manera una iniciativa coherente con nuestra propia historia, que logró salir de una guerra dialogando, ¿verdad?, y buscando la paz. Y finalmente hay otro dato internacional interesante. La Corte Interamericana de Justicia, una corte de la OEA que tiene jurisdicción sobre todos nuestros países, ha rehabilitado a miembros de la Corte de Justicia de Honduras que habían sido destituidos. Y eso crea un precedente. Parece que algunos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, destituidos en el 2021, han llevado el caso a la CIDH, y con ese precedente podría darse que, si no hay un arreglo en la CIDH, pasar a la Corte Interamericana, y con ese precedente que la Corte mandara al gobierno de El Salvador restituir a los magistrados destituidos en el 2021. Eso es un tema importante, y un tema importante también para la política exterior salvadoreña. Debemos ser conscientes de que hay una legislación internacional que pide que cumplamos compromisos que tenemos a nivel internacional, ¿verdad? Y no hacerlo lleva a un desprestigio y a una inseguridad jurídica muy fuerte, que al final acaba dañando económica, social y políticamente al país en que vivimos. Ojalá, si hay avance en este tema, se llegue a una solución de diálogo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nada más por hoy. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer estar con ustedes. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.
El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA presentó los resultados de su encuesta sobre la evaluación del segundo año de implementación del régimen de excepción. Los resultados fueron presentados por Laura Andrade, directora del UDOP, los cuales arrojan que el principal problema que afecta a la población salvadoreña sigue siendo la economía, problema que ha ido incrementando. Por otra parte, la población opina que el principal logro del régimen es con un 30.2% que ha mejorado la seguridad, seguido con un 18% que dicen que se puede transitar libremente y un 17.5% opina que se ha reducido la delincuencia. También se preguntó sobre el principal fracaso del régimen y un 41.6% de personas dijeron que no había algún fracaso, mientras que un 36.6% dijo que ha sido la detención de personas inocentes. Otra pregunta fue sobre si las personas conocen cuáles son los derechos y garantías constitucionales que se pierden con el régimen, siendo que 79 de cada 100 personas lo desconoce. También, 64.6% de la población dijo estar en desacuerdo que se sigan haciendo capturas sin orden judicial, así como también 92 de cada 100 personas están en desacuerdo con al menos una de las suspensiones de garantías que siguen vigentes con el régimen. En cuanto a si se debe continuar extendiéndose el régimen, un 69.1% de la población opina que sí, mientras que un 29% dice que no. La calificación de la población al segundo año del régimen de excepción es de 8.13. Por otro lado, el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, analizó los resultados de la encuesta. Para resumir, hay una consolidación del respaldo social al régimen de excepción, pero esta buena imagen, este apoyo se nutre de el desconocimiento de la gente de qué es lo que se está suspendiendo, se nutre también del temor que infunde la vigencia del régimen de excepción. El 27 de marzo de 2024, el régimen cumplió 2 años de vigencia, el cual, según legisladores de la bancada oficialista, seguirá extendiéndose por más tiempo. El programa Pasaporte Global de la UCA continúa este 2024 y el mes de abril está dedicado a conocer sobre la cultura de Nicaragua. Es por esto que el lunes 15 de abril se inauguró la exposición multidisciplinaria titulada Nicaragua y El Salvador, el arte como territorio compartido. La exposición fue curada por el maestro del Departamento de Comunicaciones y Cultura, David Rocha. La exposición vincula diferentes artefactos de memoria del arte, videos, fotografías, textos, libros, sonidos. Al mismo tiempo, propone un viaje por ambas geografías y también se ha querido recorrer sensorialmente el cuerpo de las audiencias. De esta forma, emprendemos el viaje por ambos territorios desde este pasaporte global. Al evento asistieron estudiantes universitarios, quienes algunos de ellos son de nacionalidad nicaragüense y pudieron disfrutar de la exposición. Son actividades que sin duda nos ayudan a la integración de las y los nicaragüenses dentro del territorio salvadoreño, pero también nos beneficia en cuanto a ver cómo nuestros países hermanos están conectados desde la cultura, entre otros ámbitos. Y ahora, por supuesto, desde la amistad que estamos tejiendo entre salvadoreños, salvadoreñas y las nicaragüenses. Pasaporte Global continuará en abril con otras actividades sobre la cultura nicaragüense. En Miradas damos paso a la sección musical. Se llama Naturaleza Ancestral. Que les guste.
del viejo, más viejo, del viejo galeón. Bueno, pues el Centro de Formación en Agricultura de Conservación Tierra Saludable Ameyali es un lugar donde se forman agricultores, profesionales, técnicos agrícolas en temas claves de agricultura de conservación.